Tengan un poquito de paciencia. A ver, no se burle, papá. Bueno, claro, sigo admitiendo gente. Sería bueno, hubiera sido, o sería importante, bueno, ver la cara, pero con 123 en la misma sala no va a ser. Así que está bien que ingresen como, digamos, que ingresen sin el video, pero también desconecten los micrófonos todavía. ¿Sienten algún? ¿Sí? Exactamente. Por favor. No sé si me escuchan bien. Hay un micrófono, me parece que un chico. No sé si podré. Sí, hacer la configuración. Bueno, a ver. Tenemos a Jero Rodríguez con el micrófono abierto, Cristian Benjamín con el micrófono abierto. Son varios los que tienen el micrófono abierto. Por favor, ciérrenlo. Somos demasiados en la sala. Ahí está un poco mejor. Jero Rodríguez, me queda tu micrófono abierto todavía. Exactamente, gracias por los chats. Bueno, aquí yo puedo subir mi volumen. Bueno, aparentemente ya estamos todos. Vamos a ver los chats, ¿qué me dicen? El micrófono ya está. Buenas tardes. En la aplicación, si le dan a perfil y luego la configuración, bueno, presentar el micrófono muteado, sí. Sí, ya lo estaba por mutear ya, pero vamos a hacer entrar uno más. Bien. Sí, yo no lo muteé de entrada, bien. Bueno, buenas noches a todos. Ahí estaríamos. No hay problema. Acá estamos entonces, una más para ingresar. De los 201 que están inscritos, bueno, por lo menos ayer me fijé, éramos 201, hay 127, se sigue sumando. Van a ser 9, vamos a seguir sumando gente. Bien. Sí, entiendo. A ver. 120 y 140, bárbaro. Lo que vamos a hacer va a ser entonces arrancar un poquito antes para no tener este tiempo de conexión, que es bastante, digamos. Nunca había tenido tantos alumnos por Zoom juntos. Bien, ahí hicimos 130. A ver, apaguen los micrófonos, chicas. Jorge Rojas, con micrófono, bien, bárbaro. Seguimos admitiendo gente, disculpen. Debería activar la opción de que ingresen directamente a la reunión. Eso Buenas, ¿cómo va? Para la clase que viene. Bueno. No sé. Estoy contestando los chats ahora que están haciendo. No te llegó el mensaje con el link de la reunión de los compañeros. Yo lo envié por autogestión. Así lo obtuvieron sus compañeros. Sí, voy a grabar la clase, por supuesto. Lo voy a grabar apenas comencemos con lo interesante.
Sí, sigan silenciando los micrófonos. Soledad, lo voy a silenciar yo. No me deja silenciarlo, no sé por qué. Bueno, vamos silenciando a Agustina, su micrófono, y Soledad, Módica también. Agustina Sajama silenciando el micrófono. Soledad Módica también. Va un poquito lento, no sé si se debe a esto. Aquí somos muchos, pero bueno. Bueno, arrancamos entonces. A ver. Bien. Todos silenciados. Damián, silenciate también. Este más o menos va a ser nuestro horario de comienzo. Espero que sea un poquito antes, ya son casi las 9. Yo me demoré para arrancar también. Seguimos admitiendo gente. Bueno, les tengo que decir que ustedes ya sabrán cómo son más o menos las condiciones de regularidad y de aprobación de la materia. Bueno, vamos a hacer para el teórico 2 parciales, como todos los años. Todos los años hacemos 2 parciales teóricos con una sola posibilidad de recuperar. En cuanto al práctico, son 2 parciales generalmente y 2 posibilidades de recuperar. Los parciales son a finales de julio, perdón, antes de las vacaciones de julio o después, lo manejamos a la fecha de acuerdo a la cantidad de parciales, a cuán apretados estén ustedes, a mí me da exactamente lo mismo. Bien. Sigo uniendo gente. O sea que 2 parciales, la primera parte de la materia antes o después, ahí cerca de las vacaciones de julio, el último parcial a fin de año, y la última semana de clases va a ser el parcial regular. Hoy es la primera clase. Las clases prácticas van a ser los miércoles, la profe de prácticos es una profe nueva, que no ha sido todavía puesta administrativamente, por lo tanto, está con los trámites administrativos, por lo tanto no tenía el Zoom para hacer la clase, ni no podía hacer su Zoom, digamos, Zoom sin cortes, y tampoco estaba en el aula virtual. Ya les respondo acerca del aula virtual. Así que el lunes van a empezar con Natalia, se llama Natalia Nacho, el lunes a las 19 horas. Los 2 parciales son de la parte teórica. Yo les voy a tomar 2 parciales teóricos y la profe de práctico, en principio, les voy a tomar 2 parciales de práctico, pero eso háblenlo con ella. Por ahí la materia se puede dividir en 3 parciales, así que no hay ningún problema. El parcial teórico tiene una posibilidad de recuperatoria nada más. Las aulas virtuales ya están hechas por decreto, así que ya tenemos aula virtual en nuestra materia. Es 1K12 el aula virtual. He visto varios que ya están matriculados. Administrativamente, los matricula también la administración. Es la administración la que los matricula, así que si tienen problemas en la matriculación, ya les voy a averiguar con quién se tienen que comunicar. ¿Está? Hay un tal Damián que está todavía sin silenciarse, y un Iván, sí, también sin silenciarse, por favor. Por favor, apaguen los micrófonos. ¿Qué más? Los parciales. El aula virtual, entonces, les dije que va a estar habilitada prontamente. Exactamente. Yo, una vez que averigüe, me van a decir seguramente, para aquellos que no estén matriculados, les van a avisar. Bueno, no se preocupen porque, como han hecho aulas virtuales para todos los cursos, en algún momento les va a llegar la matriculación. No se preocupen, van a poder ver el aula virtual. Así que paciencia con eso. Mientras tanto, hagamos las clases. La nota de regularización, perdón, la nota de promoción es 6. Aprobamos los parciales con 6 para promocionar.
Bien, la regularización es a partir de 4, pero la regularización es de la parte práctica, ¿de acuerdo? Si ustedes regularizan la parte práctica, después rinden un final con la parte teórica, ¿de acuerdo? No, cada parcial, promedio no. Cada parcial tiene que tener más de 6. O sea que tienen que probar el teórico, uno por lo menos con 6, el otro lo pueden desaprobar, pero al recuperatorio lo tienen que aprobar con más de 6. 6 o más de 6, por supuesto. Igual en los exámenes finales, ¿no? Si no aprueban, si no promocionan, van a tener que rendir el final y eh, y el final es también con 6. No, la aprobación es directa. Cuando aprueban con 6, la aprobación es directa. No hay coloquio en el final. Bien, ya vamos con la bibliografía. Tenemos un poquito de tiempo. Vamos a utilizar fundamentalmente el Serway. El Serway para física 1. Pero tienen libros muy buenos. El Serway es un manual que sirve para todos los temas. El otro manual del mismo tipo es el Resnick. También sirve para todos los temas. Pero hay algunos más específicos. Por ejemplo, tienen el Alonso Fin. Perdón, ya les voy a ir respondiendo. Tienen el Alonso Fin, Física 1. Tienen un librito, un manualcito muy interesante, que está escrito a máquina, de viejito. Es de un profe de acá, un argentino que no está viviendo en Argentina, que es muy grande ya, se llama Roederer. El de Roederer creo que se puede bajar también. Así que los libros, sobre todo el Serway, están disponibles en la web, los libros. Y creo que ustedes tienen biblioteca virtual, si no me equivoco, y ahí también es el Serway. Pero les va a servir cualquier libro de Física 1. El SEARS también. Pero fundamentalmente la guía es, ahí está, la guía es de el Serway. La guía digamos, nos vamos a guiar con el Serway, o pueden estudiar el Serway, y les sirve también para Física 2 el Serway. También está como documento en los 6 años. Bueno, pero les recomiendo consultar algunos más. Siempre es útil consultar más bibliografía, por supuesto. Profe. Pasa que Damián no puede apagar el micro. Profe. Bien. Sí, escucho. Creo que en Autogestión 3, ¿usted no subió el libro del Serway? No este año. Pero creo que hay una publicación vieja, está bien, yo ya lo hice. Sí, puede ser que sea una K12. publicación vieja, sí. Claro, no sé si es por eso que a mí me figura. Yo lo tengo en papel el libro, pero... Sí, yo pude poner el link, sí. Sí, yo creo que hace rato lo subí. No creo sé que está. ¿Cómo? Creo que está ahí. Bárbaro, mejor. Pero también lo tiene en la biblioteca virtual. Bueno. Yo busco en la biblioteca virtual y hay como 12 libros Serway. Bueno, pero es el Serway, la primera edición, la de mecánica. ¿Sí? Así que la que tiene, para el Serway 1, es el que tiene toda la parte de física, de mecánica y cinemática y dinámica, y también tiene temperatura. Es el Serway 1, el que usamos para esta materia. Pero empezamos tiene un tema del Serway 2. El segundo tema que vamos a ver en la materia es de óptica geométrica. Y ese está en el Serway 2. Y cualquier libro de óptica también lo tiene, todo lo que es óptica geométrica. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda? Vamos a ver cómo me anda el sistema para compartir pantalla. A ver si podemos empezar. Generalmente, bueno, no tengo idea cuándo van a poder. Ya está creada la UB. Ya está creada el aula virtual. Bien. Está creada, pero probablemente tengas que buscar el curso si es que está matriculado. No sé los detalles de esto. No sé los detalles del aula virtual. Sé que lo van a terminar de matricular en algún momento.
Así que no se preocupen. Tengo a alguien más para añadir. ¿De acuerdo? Bueno. El año pasado di clases con ese pizarrón que ven atrás, ¿sí? No me resultó muy bien por el tema de iluminación, porque a esta hora de la noche es necesario iluminar bien, que no refleje como ahora refleja, porque digamos, iluminé desde otro ángulo. Así que tenemos, para evitar eso, varias de las clases. Sí, servirían los cuadernillos del hiperrayo, pero no tanto. No tanto. ¿Vos venís de ciencia química? Porque yo doy física en ciencia química también. Los cuadernitos del IPA servirían más o menos, no te servirían tanto. No, no, no. No, porque la física, como lo daba el IPA, es un poquito diferente. ¿Sí? Así que mejor seguir el libro y consultar algunas cosas que están buenas, porque está bien explicado lo del IPA. Ah, me mataste la unidad 3. No tengo el índice en la cabeza. Bueno, estaba diciendo, bueno, que algunas de las clases entonces van a ser como la de hoy, con PowerPoint. O en otras clases tengo ahora una pizarra, una tableta que vamos a ver, y que funcione bien. Es medio complicada la letra en la tableta, pero bueno, ya vamos a ver. Hoy no la vamos a usar. ¿Está? Bueno, a ver si podemos compartir pantalla. Vamos a seguir admitiendo gente. Entonces, el primer tema, en cualquier física, en cualquier curso de física 1, el primer tema es el de mediciones. ¿De acuerdo? Vamos a ver si podemos compartir pantalla. Bien. Bueno, me dicen cómo se ve. Se ve bien, profe. Bárbaro. Bien, bien. Buenísimo. Ahí va. Bueno, la aula virtual está separada por temas, ¿viste? Tema 1, tema 2, tema 3. Yo, para no ponerle unidades, le puse tema, igual que dice la aula virtual. Entonces, mediciones y errores es el primer tema que vamos a ver. ¿Por qué? Porque además los introduce en todo lo que es la técnica para medir en un laboratorio. No sé si van a tener la posibilidad de hacer algún laboratorio presencial este año. Sé que hay laboratorios virtuales, pero necesariamente la teoría de errores y cómo se mide correctamente es necesario saberlo para encargar el laboratorio. Fundamentalmente en esta ciencia, que es una ciencia experimental o fáctica, como dice el apunte, como dice el programa. Una ciencia fáctica. ¿De acuerdo? Bueno, ustedes ya han tenido el cursillo, ya han tenido clases en el secundario de física, más o menos conocen de qué se trata la física, conocen de qué se trata la cinemática, espero que conozcan de qué se trata la cinemática. Pero, bueno, todas estas preguntas que he puesto en esta página, nos vamos a ir respondiéndolas a medida que avance el curso. Fundamentalmente, necesitamos conocer de mediciones, saber cómo se mide, porque nuestra materia, esta ciencia, se fundamenta en los experimentos. ¿Sí? ¿Qué significa fáctica? La palabra facto es hecho, viene de factum en latín, ¿no? Hecho o algo que ocurre. ¿Bien? Los hechos para la física son los experimentos, las cosas que la naturaleza repite. ¿Sí? Repite y verifica una y otra vez. ¿De acuerdo? Eso es que la física es una ciencia fáctica. Su fundamento son los hechos, lo que ocurre, lo que acontece y lo que se verifica repetidamente en la naturaleza. ¿De acuerdo? Entonces, esas leyes, tenemos más gente para añadir, perdón, no sé si tengo que dejar de compartir para añadir o no. Aparentemente sí tengo que dejar de compartir para añadir. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . Bien, bien. Aparentemente sí tengo que dejar de compartir para añadir.
No, no, es un chat, perdón. Bien, gracias. No me había acordado de grabar la clase. ¿Ah? Bien, menos mal que vi el chat. Empezamos a grabar entonces. Pero bueno. Seguimos compartiendo la pantalla. Bueno, entonces, como les decía, la física entonces es una ciencia que se basa en los experimentos. Y los experimentos son justamente los hechos de que la naturaleza verifica una y otra vez. Esos hechos que son indiscutibles, porque se verifican permanentemente, son los que la física toma y le llaman leyes o principios. Ustedes habrán visto las leyes de Newton, por ejemplo. Esas leyes, esos hechos que se verifican y son indiscutibles en la naturaleza, son las leyes o principios que son el punto de partida de nuestra materia, de nuestra ciencia fáctica, de cualquiera de las ciencias fácticas como es la física. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, seguimos. ¿De acuerdo? Nos fundamentamos, nos basamos en principios, acá puedo ver el chat, bien. Nos fundamentamos, nos basamos en los hechos verificables en la naturaleza. Y, perdón, estoy leyendo algunos de los WhatsApp, no me preguntan nada. Si quieren preguntar mientras estoy hablando, no me pregunten por chat porque me cuesta verlo, tengo que salir. Así que háganme una pregunta abriendo los micrófonos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, las leyes o los hechos verificables en la naturaleza son el punto de partida de la física, ¿de acuerdo? Ahora bien, no me cambia la pantalla. Disculpen un segundito, calienta mi computadora y no sé por qué no puedo salir, no puedo cambiar de pantalla. A ver, vamos de nuevo. Bien. Ahora sí. Ahora no. Bien, ahora sí. A ver. ¿Qué decimos? ¿Cualquiera puede establecer una ley? Estamos diciendo que una ley es aquel hecho en el que se fundamenta una parte de la física, ¿sí? Como por ejemplo las leyes de Newton, que fundamentan las leyes de la dinámica, ¿de acuerdo? Que rigen la dinámica de las partículas y del cuerpo rígido. Ahora estos tipos, ¿cómo hicieron para establecer esta ley? Es que lo vieron, dijeron, un cuerpo se cae de esta forma y listo, y arrancamos, y esa es una ley. Claro que no, ¿sí? Tenemos que verificar que esa ley, que ese hecho, se repite y es verificable en cualquier lado. ¿De qué forma es verificable entonces una ley? La única forma de verificar cualquier ley en física es repetir la situación para medir. Entonces, ahí arrancamos con la medición. Necesariamente para conocer física debemos saber medir. Necesitamos meternos en el laboratorio. Ojalá puedan hacerlo este año. ¿De qué se trata medir? También lo deben haber visto en algún lado. El proceso de medición es nuestro contacto con los hechos, con la naturaleza. Pero ¿qué es medir? Como les digo acá, medir significa comparar. ¿De acuerdo? Las clases que tienen bastante teoría, necesariamente, si no ven una filmina con los conceptos escritos, las tengo que escribir yo. Y realmente escribirlas mientras una clase está grabada, escribir cosas en un pizarrón mientras una clase está grabada,
no tiene mucho sentido porque es lo mismo que verlas plasmadas en la filmina, ¿de acuerdo? Por eso muchas de las clases van a ser, muchas de las clases en las que necesitemos comentar algunos conceptos van a tener filminas, pero vamos a ir combinando. La de hoy en particular no vamos a combinar mucho, solamente vamos a tener filminas. Y vamos a arrancar con esto de qué es medir, ¿cierto? Medir es comparar. ¿Pero comparar qué? Si yo quiero medir una cantidad A, por ejemplo, una longitud, la tengo que comparar con otra cantidad conocida, que es la unidad. La unidad de longitud, por ejemplo, el metro o el centímetro. ¿De acuerdo? Comparar es medir. Medir es comparar. Comparo lo que yo quiero medir con la unidad. ¿Bien? Y, bueno, por supuesto que esta medición varía de acuerdo al tipo de magnitud que se trate. Si es una longitud, la voy a medir con una regla. Si es una temperatura, con un termómetro, con una termocupla, con alguna especie de termómetro. Si es una masa, puedo medirla con una balanza, lo que sea, ¿sí? Si es una diferencia de potencial, lo voy a medir con un voltímetro, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, según la medición, el instrumento que utilizo. A ver, si yo estoy midiendo la magnitud A, ¿sí? Y mi unidad es U, ¿qué significa el cociente A sobre U? A sobre U es el número de veces que entra la cantidad A en la unidad U. Por ejemplo, 5 metros. Yo estoy midiendo con la cinta métrica una longitud de 5 metros. La unidad que estoy utilizando es el metro. Por lo tanto, si divido los 5 metros divido la unidad, el cociente me da 5. Esto implica que, no sé, uy, perdón. No sé si se me borró, le implica que acá. Ah, no se me borró, sino que se me escapa de la pantalla. Ahí va. Entonces, que el cociente A sobre U sea 5 significa que lo que yo estoy midiendo es 5 veces la unidad. Y si por una fracción sería un tercio de la unidad o un cuarto de la unidad. Por lo tanto, lo que yo estoy midiendo es equivalente a 5 unidades. Por ejemplo, 5 metros. ¿De acuerdo? El cociente A sobre U me indica justamente eso. ¿Qué sistemas, cuando uno mide, cuáles son las cosas que intervienen en una medición? Los sistemas que intervienen en una medición. Lo primero es aquello que voy a medir, el sistema u objeto de medición. Después aquello con lo que voy a medir, que es el sistema o instrumento de medición. La otra cosa que interviene en la medición es la unidad, el sistema de referencia. Y por último, ¿quién mide? Me parecen verdades de perogrullo, pero vale la pena aclararlas. El operador es el que mide. Y muchas veces la medición depende del estado en el que está el operador. No es lo mismo que el operador duerma bien a la noche, se levante, desayune y vaya al laboratorio a medir, que trasnoche, tome alcohol, no duerma casi nada y llegue al laboratorio y empiece a medir, ¿cierto? Entonces, del operador, del estado del operador, de la pericia del operador, depende muchas veces la medición. ¿De acuerdo? Admitir. No más. A ver si me recuerdo. Ya. Bien. Entonces, acá vamos a ver una de las virtudes que puede tener un operador en el proceso de medición. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno mide, necesariamente tiene que utilizar un instrumento. Y ese instrumento tiene una apreciación. ¿Sí? El instrumento, si estamos hablando de una regla, si estamos hablando de un termómetro, generalmente tiene una escala graduada, y entonces ese instrumento nos permite medir hasta un valor mínimo. Ese valor mínimo que nos permite medir el instrumento es el mínimo valor, es la menor división de la escala. Entonces esa menor división de la escala es lo que se llama apreciación del instrumento. Una reglita como esta que yo les pongo acá en el gráfico, tiene como menor apreciación, las reglas que ustedes tienen comunes,
una división que tiene 1 milímetro de ancho, ¿cierto? Un termómetro, el termómetro de lo que utiliza para medirse la fiebre, tiene la menor división que corresponde a 1 grado. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la apreciación de nuestro instrumento. Entonces, uno cuando mide siempre distancias o magnitudes que son mayores a esa apreciación. Uno no podría medir cosas menores a la apreciación del instrumento. Es decir, yo con una reglita de esta no podría medir una pulga, por ejemplo, si la pulga, una pulga bebé, si tuviera menos de 1 milímetro de ancho, por supuesto. No podría medir el espesor de un pelo con una regla, porque los pelos tienen espesores del orden de las micras, de 30 micras. ¿De acuerdo? Bien, pero acá como se ve en el grafiquito, amplío la zona, estoy midiendo este cubo, este rectángulo lo estoy midiendo con la regla, y el borde del rectángulo me cae justo en 4 y pico, 4,3 y pico, ¿no es cierto? Nuestro intervalo de incerteza es 1 milímetro correspondiente al entre 4,3 y 4,4. Entonces, ¿qué longitud le asignamos a nuestra medida? No es tan sencillo determinarlo, digamos, hay que pensarlo un rato. La ventaja que podemos tener con un observador hábil es que la apreciación del instrumento puede ser mejorada con la estimación del observador, con la estimación de la lectura. Y muchas veces uno mide cosas, por ejemplo, en este caso, el pedazo rectangular que estamos midiendo cae justo entre 2 divisiones, entre el 4,3 y el 4,4. ¿Sí? Entonces, uno que mide y que está acostumbrado a mirar las divisiones en una regla puede decir, bueno, para mí esa medición cae en 4,35. Está clavado en 35, o 36, o 37, pero por ahí anda, está justo al medio, entre medio de las 2 divisiones. Entonces, el operador que observa, que puede distinguir en el medio, que puede distinguir entre las 2 divisiones, que puede distinguir entre la mínima división, decide mejorar la apreciación del instrumento y hace una estimación. Se aventura un poquito más allá y mejora la calidad o la precisión de nuestra medición. ¿Sí? Está claro que no hay mediciones exactas. Todas las mediciones tienen un error, un intervalo de incerteza, ¿no es cierto? El delta X, la mínima división de nuestro instrumento, es el intervalo de incerteza. Pero ese intervalo de incerteza puede mejorar si nuestro observador, por ejemplo, tiene una lupa o tiene algo que lo ayuda a mejorar, o tiene buena vista, tiene algo que lo ayuda para mejorar esa mínima escala, la apreciación del instrumento, ¿cierto? Entonces, ¿qué valor le asignamos a esta medición? Le asignamos 4,3 centímetros, o 4,4 centímetros, o 4,35 centímetros. Cualquiera de las 3 estaría bien. Lo que pasa es que uno no puede comunicar o informar una medición si no le pone al lado del valor de la medición el intervalo de incerteza. ¿Está claro? Si no ponemos el intervalo de incerteza, no estamos informando bien una medición. Por lo tanto, tenemos que saber cómo ubicar, cómo colocar el intervalo de incerteza en base a la apreciación del instrumento que tengamos y a la decisión nuestra de estimar o no la lectura. ¿De acuerdo? Si uno no quiere compromisos y no ve bien, dice, bueno, yo le pongo a mi medición la apreciación del instrumento.
Y si uno se quiere preocupar y medir mejor, bueno, puede mejorar esa apreciación del instrumento de alguna manera. Por ejemplo, ¿de qué manera? Si podemos cambiar de instrumento para mejorar la medición. Si este pedazo de este bloque rectangular entrara en un calibre. ¿Alguna vez utilizaron un calibre? Bueno, espero que sí, alguna vez, alguno que fue a un colegio técnico, o alguno que tenga el padre mecánico, haya utilizado un calibre. Un calibre, Sí, yo he usado. el calibre que sea, mejora mucho las mediciones de longitud, sobre todo en cosas pequeñas, ¿no es cierto? Que entran dentro de la boca del calibre. Y un calibre puede dividir al milímetro en 20 pedacitos o en 50 pedacitos. Entonces, fíjense, un calibre puede dividir 1 milímetro en 50 veces. Por lo tanto, tenemos una medida mucho más precisa de las longitudes. Y Por ahora supuesto, también hay calibres con los resultados digitales. ¿cómo? Los calibres con resultados digitales. No te escuché bien, repetime, por favor. Con los resultados digitales ¿Resultados digitales de qué? del calibre, de lo que mide. El calibre mides y te divide el milímetro en 20 veces o en 50 veces. No Profe, entiendo qué lo me que estás estoy diciendo. diciendo es que los calibres modernos ya uno Sí. no tiene que mirar, sino que hay un display que ya te dice el valor. Ah, claro, sí, por supuesto. Calibres digitales. Perfecto, sí, también tenés medidores de distancia láser. Sí, sí. Estoy hablando de un instrumento relativamente viejo, ¿no es cierto? No, no hay problema. Vienen cosas cada vez mejores y cada vez que permiten mejorar la precisión de las mediciones, por supuesto. Gracias por el aporte. Entonces, ¿qué longitud le vamos a asignar a nuestra medición? Bueno, no podemos informar una medición si no sabemos o si no decidimos cuál va a ser el intervalo de incerteza que le vamos a asignar. Entonces, muchas veces, bueno, o no se habla de intervalo de incerteza directamente, sino se habla de errores absolutos y relativos de una medición. Como les dije, ninguna medición es exacta, podemos mejorar la precisión mejorando el intervalo de incerteza. Aquí le llamamos error absoluto. Directamente, en vez de hablar de intervalo de incerteza de la medición, hablamos del error absoluto. El error absoluto es igual a delta X, que es el intervalo de incerteza que le asignamos a la medición, ya sea la apreciación del instrumento o la estimación del operador. ¿De acuerdo? Y el error relativo es el cociente entre ese valor, entre el error absoluto y el valor medido. ¿Para qué nos sirve el error relativo? Para saber más o menos la calidad de nuestra medición. ¿Por qué? Porque nos dice cuál es la porción del valor medido a la que corresponde el error. Si tengo un error relativo del 10%, nuestra medición es bastante buena. Quiere decir que el error es el 10% del valor medido. Pero si nuestro instrumento o nuestro error relativo es del 50%, quiere decir que el intervalo de incerteza es del tamaño de la mitad de lo que estamos midiendo, y ya mi medición no es buena. ¿De acuerdo? Para eso sirve el error relativo. ¿Sí? Una medición con un error relativo del 20% es una medición bastante pobre. Siempre tenemos que procurar disminuir ese error relativo o disminuir el tamaño del intervalo de incerteza frente al valor medido. ¿Está claro? Bueno, entonces ahora sí, sabiendo... Profe, Sí. no me termina de cerrar cuál sería la diferencia entre ambos. Y que uno es un cociente y el otro es un... El error absoluto es el intervalo de incerteza. A ver, si estás midiendo en centímetros, el intervalo de incerteza está en centímetros. Y el otro es una proporción, es un cociente. Si tengo un intervalo de incerteza de un milímetro, también delta X es el ancho de lo que veíamos recién. Delta X es el ancho de la menor división de una regla, por ejemplo, que es 1 milímetro, o sea, 0,1 centímetro. Y X es lo que estoy midiendo. Estoy midiendo algo de 4 centímetros y pico, que es el error relativo.
tengo que dividir 0,1 dividido 4. Entonces me da una proporción el error relativo. ¿De acuerdo? Si a vos te dicen, estoy midiendo una longitud con un intervalo de incerteza de 1 milímetro. ¡Ah, qué bueno! ¿Es bueno o no es bueno? ¿Qué sé yo? Depende de lo que cuánto esté sea midiendo. la longitud. Claro, Si la si yo estoy longitud es de un midiendo, metro, es si yo muy estoy bueno. midiendo algo que tiene 3 milímetros, ¿sí? Un intervalo de incerteza de 1 milímetro es algo que está en el 30%. No estoy midiendo bien. ¿De acuerdo? Entonces, es necesario, para eso sirve el error relativo. Es un porcentaje el error relativo, no es un valor. Es un porcentaje. ¿De acuerdo? No me Me quedó dice, claro. Disculpe, profe, ¿esto es lo que se usa en los gráficos de AutoCAD? no tengo idea. Perdón, profe, no me quedó claro por qué considera que un 10% es una buena medición. ¿No es mucho? En general, estoy hablando de laboratorio, porque estás hablando de que tu intervalo de incerteza es 10 veces más chico que lo que estás midiendo. Entonces de ahí podés hablar de un buen error en la medición, nada más que eso. Pero también depende de lo que estás haciendo, ¿no? Perdón, Siempre es relativo a lo que estás haciendo. perdón, pero si no entendí Sí. mal, si yo estoy midiendo 1 metro Sí. y tengo un 10%, yo puedo estar midiendo 93 centímetros, 94. ¿Es así? Sí, ¿Y eso claro. es una buena medición? Por eso depende de lo que estés haciendo. Sí, Igual el en una 10%, construcción, por ejemplo, el un 10%, albañil, con los instrumentos que utiliza, eh, un albañil no puede tener un error del 10% en sus mediciones, o un ingeniero, porque las escuadras se le van al diablo si le erras. Si en un metro le está errando 10 centímetros, es una guasa. ¿De acuerdo? Entonces el albañil o el ingeniero tiene que tener un error absoluto menor al 5% o al 2%, ¿sí? Según la calidad de la construcción que quiera hacer. ¿De acuerdo? Todo depende de en qué te estás moviendo, en qué rango, en qué rubro te estás moviendo. ¿Sí? Al albañil por ahí no le interesa tener una escuadra bien hecha, que no le importa que se desvíe 5 centímetros el ángulo recto. ¿Bien? Por eso depende de lo que estés haciendo. Siempre depende de eso. ¿Bien? Si yo estoy midiendo distancias astronómicas, ¿sí? Tener un error del 10% es óptimo. ¿Bien? Entonces siempre depende de lo que estés midiendo. ¿De acuerdo? Ya vamos a ir a un ejemplito con distancias astronómicas. Bueno, ¿cuál es la forma en que uno tiene que comunicar? Cuando ustedes hagan un informe de laboratorio, o si alguna vez publican algo, ¿cómo tienen que mostrar sus resultados? ¿Cuál es la forma en que tienen que mostrar? Bueno, no solamente tienen que dar, como les decía, el valor que obtuvieron de su medición, sino tienen que poner al lado el error absoluto. Y el error absoluto, que es delta X, que es el intervalo de incerteza determinado previamente, lo tengo que dividir por 2. Tengo que hacer delta X sobre 2 y hacer mi valor más menos ese delta X dividido 2. ¿De acuerdo? Delta X, como no sé si se entiende bien, mi valor medido, X, está en la mitad del intervalo. Si le sumo el error dividido 2 para un lado y le resto el error dividido 2 para otro lado, tengo el intervalo de incerteza centrado en mi valor medido, ¿no es cierto? Entonces, esta es la forma de expresar un resultado. Con el valor medido más o menos el intervalo de incerteza o el error absoluto dividido 2. Que en nuestro caso anterior teníamos que podía ser 4,3 porque caía entre 4,3 y 4,4. Poner 4,3 está bien, más menos 0,05. ¿Por qué pongo 0,05? Porque es la mitad de un milímetro, ¿no es cierto? Un milímetro es 0,1 centímetro, entonces delta X es 1 milímetro dividido 2 es medio milímetro, que es 0,05 centímetros, ¿de acuerdo? Entonces, está bien expresado el resultado de mi medición en la parte A. Y en la parte B también está bien expresado,
¿Por qué? Porque mi resultado cae en el intervalo de incerteza. Está cayendo, según lo que yo observo, mi resultado cae justo en el intervalo, perdón, en el intervalo. Entonces, nuestra medición está cayendo en el intervalo propuesto. Cuando uno expresa el resultado de esta forma, estoy diciendo que mi resultado cae en 4,4 en un intervalo centrado en 4,4 centímetros, pero que puede ser 4,45 o bien 4,35, ¿no es cierto? Ese es el intervalo que define esta forma de expresar el resultado. El intervalo que define esta otra forma de expresar el resultado de la parte A es que mi valor medido está cayendo en el intervalo centrado en 4,3, pero puede estar entre 4,35 y 4,25 también. Y por último, la expresión C, la parte C, es la que informaría el observador que se aventuró con la estimación. Dijo, bueno, yo puedo mirar la mitad, yo distingo la mitad de 1 milímetro con mi lupa o con mi ojo. Entonces, como está poniendo la mitad de 1 milímetro, delta X de 0,5 milímetros o 0,05 centímetros, lo puede dividir en 2 y bueno, entonces la mitad de intervalo es 0,25. Y él estaría diciendo, bueno, mi resultado yo lo expreso así, mejoro bastante porque estoy achicando el intervalo de incerteza a la mitad. Digo, bueno, mi resultado lo expreso como 4,35 más menos 0,025. ¿Y esto qué estaría diciendo? Que mi medición está en el intervalo 4,35 menos 0,025 y 4,35 más 0,025, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Una convención nuestra en la expresión de los resultados es que los errores absolutos, cuando uno los coloca, cuando uno los expresa, los errores absolutos, acá le pongo una flechita, los errores absolutos se redondean a la primera cifra significativa. Entonces uno no podría poner 0,025 en el error absoluto, sino que lo tendría que redondear a 0,03, por ejemplo, para tener una cota superior. Entonces ahora el intervalo de incerteza, en esta forma de expresarlo, es de 0,06 o de 0,6 milímetros. ¿De acuerdo? Y entonces nuestra medición estaría en 4,95, nuestro intervalo de incerteza estaría entre 4,05 y 4,95. ¿De acuerdo? 4,65. ¿Se entendió? No, 4,30. 4,05 cuando uno le resta 3. Perdón. No. Perdón. 4,32 y 4,36. Perfecto. Gracias por... Estoy restando mal a la aire. Bien, de memoria, digamos que restando mal. ¿Se entiende cuál es la idea? ¿Sí? No es solamente entender que se mide y cómo se mide, sino que es algo bien práctico. Cuando ustedes necesiten expresar, mostrar un resultado en alguna experiencia de laboratorio o más adelante en algún informe, tienen que expresar bien sus datos y esta es la manera de hacerlo. El valor de la medición más menos el intervalo de incerteza dividido 2. Fundamental. Y el error absoluto se redondea a la primera cifra significativa. Una cuestión bien práctica y bien importante. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Qué ocurre? Otra situación que tenemos muy a menudo es que en general, digamos, es la situación más general de todas. ¿Cómo le asignamos el intervalo de incerteza o el error absoluto a una medición indirecta? ¿Sí? A una medición que se obtiene a partir de otras mediciones, como por ejemplo, lo que les puse acá, la medición de una superficie. La superficie de este rectángulo se obtiene multiplicando
la base por la altura, ¿cierto? A por B. A, la base, B, la base quiero decir, se mide con una incerteza, A se mide con otra incerteza, y entonces, nuestra superficie. ¿Cuál es el error que le asignamos a nuestra superficie? ¿Cuál va a ser su error absoluto? Bueno, esto se llama propagación de errores. Les voy a dar esta formulita, es una estimación del error, es una cota superior de su error absoluto. Ya cuando aprendan derivadas, van a ver lo que es la propagación de errores, porque se puede obtener la formulita y es en base a una derivada. Pero esta es una estimación bastante buena, es una cota superior del error. Y está bueno tener una cota superior o inferior, algo que sea un poquito más grande, para saber exactamente en qué intervalo estamos, para que no nos quede más chiquito el intervalo de incerteza con el que estamos manejando ahora. A ver, si tenemos entonces nuestra medición de superficie A por B, ¿cuál es el error absoluto que le asignamos? Bueno, la formulita que les digo, sin demostración, porque es una estimación, una aproximación a una cuota superior del error relativo, sería esta, ¿no es cierto? El error absoluto de la superficie dividido de la superficie es igual al error absoluto de la base, perdón, o de la altura dividido de la altura, más el error absoluto de la base dividido de la base. Ahí voy. Y si queremos despejar nuestro error absoluto, por favor, los micrófonos, Marcelo, si queremos despejar nuestro error absoluto, que es delta S, pasamos multiplicando la magnitud de S. Entonces, esta es la formulita del error absoluto. ¿Puede repetir, profe? Sí, ahí repito, el micro, bien, perfecto. Sí, el micrófono. Bien, esta formulita entonces medio traída de los pelos, porque no tiene demostración todavía, me dice cuál es el error relativo, o bien absoluto, despejando, de la magnitud indirecta superficie, que es base por altura, ¿bien? ¿En qué consiste esta formulita? Es justamente el error relativo de la superficie, que es el error absoluto de la superficie dividido de la superficie, es igual al error absoluto de la altura dividido de la altura, más el error absoluto de la base dividido de la base. O bien, el error relativo de la superficie justamente es igual a la suma de los errores relativos de sus magnitudes, base y altura. Y si uno quisiera obtener el error absoluto, para informar esa magnitud necesitamos el error absoluto, entonces pasamos multiplicando la S de esta misma formulita, pasamos multiplicando y obtenemos el error absoluto, ¿cierto? De la superficie. Esta formulita es aplicable a cualquier magnitud indirecta que sea una combinación de multiplicaciones y divisiones. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si tengo una magnitud X, que es la multiplicación de A por B dividido C, ¿cómo obtenemos su error absoluto? Haciendo X por la suma de los errores relativos, que se obtiene de la misma manera que lo hice con la superficie. ¿De acuerdo? Entonces esta formulita hay que aceptarla, hay que creerla, hay que tener fe en la formulita, y decir, bueno, de esta forma le asigno el error absoluto a mi medición indirecta, que puede ser la multiplicación o la división de varias magnitudes. ¿Qué pasa cuando sumo o resto? Si yo tengo que obtener una magnitud que suma o resta de magnitudes, por ejemplo, tengo una longitud demasiado larga y no me alcanza la cinta métrica para medirla. Entonces, ¿qué hago? Agarro la cinta métrica, se me acaba la cinta métrica, marco donde se me acaba y después sigo, mido de nuevo con la cinta métrica la parte que me falta, entonces utilizo 2 veces la cinta métrica. ¿Cómo calculo el error de esa medición? No es el error de la apreciación del instrumento solamente, porque yo hago 2 veces, utilizo 2 veces la cinta métrica. Estoy midiendo 2 veces. Tengo que sumar 2 magnitudes, la primera longitud y la segunda. ¿Cuál es el error asignado entonces a esa magnitud que suma de 2 magnitudes? La suma de los errores absolutos, ¿sí? Cuando se trata entonces de una suma o de una resta, el error absoluto es la suma de los errores absolutos. Si estoy restando magnitudes, si tengo por un lado una longitud y después mido otra longitud y tengo que restarla, el error es el mismo, es la suma también, porque
estoy midiendo 2 veces, tengo que sumar esos errores. No importa que sea una recta. ¿De acuerdo? Bueno, entonces tenemos estas formulitas para la propagación de errores que se utiliza muchísimo en el laboratorio. Ustedes tienen en su laboratorio siempre magnitudes indirectas y van a tener que expresar sus resultados con los errores absolutos correspondientes. Así que es una herramienta muy útil a la hora de los laboratorios, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué chat tenemos? Yo estoy grabando. ¿Alguien está grabando? Creo que yo estoy grabando, así que... De todas maneras, en el aula virtual yo voy a subir, o bien la grabación, creo que voy a tener espacio para poner la clase completa, o bien el PowerPoint. Así que si no tengo espacio pongo solamente el PowerPoint y lo paso a PDF, así que va a ocupar muy poco. Pero me parece que, por lo que he visto, voy a tener espacio para poner las clases grabadas. No se preocupen. Van a estar subidas al aula virtual. Y también he habilitado ya el año pasado un canal de YouTube, así que todas estas clases van a estar subidas al canal también, por si tienen alguna duda. ¿Qué más? No nos queda mucho más. Bueno, si nos queda, se clava la computadora, no sé por qué. Perdón. Vamos de nuevo. Compartimos pantalla de nuevo. A ver si podemos pasar a la siguiente filmina. No sé por qué no me deja. Ahí está. Bien, entonces tomemos un ejemplo de esto, de lo que les estoy diciendo, de propagación de errores. Calcular el error absoluto de una magnitud indirecta, que se mide a través de otras magnitudes, por ejemplo, la medición de la distancia Tierra-Luna. ¿Cómo se mide la distancia entre la Tierra y la Luna? Generalmente se hace esta medición midiendo el tiempo que demora la luz en ir y venir, en reflejar la Luna, en reflejar en la Luna y volver. Se mide ese tiempo, ¿sí? Ustedes saben que la velocidad de la luz ya está calculada, y está calculada con una precisión, con un error absoluto, como les pongo ahí. Entonces, ¿qué formulita vamos a utilizar para calcular la distancia Tierra-Luna? C, que es la velocidad de la luz, por T, que es el tiempo que demora en llegar la luz desde la Luna, o a venir desde la Tierra a la Luna. En realidad lo que se hace es medir el tiempo que tarda en ir y venir, porque se emite desde la Tierra y después vuelve. ¿De acuerdo? Entonces, si la velocidad de la luz informada es la siguiente: 299.797 más menos 1 kilómetro sobre segundo. Recuerden que es aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Acá les doy un valor más preciso con un error de 1 kilómetro sobre segundo. Y ese es el valor de la velocidad de la luz. Entonces tengo el valor de la velocidad de la luz con su error correspondiente. El tiempo que demora entonces en viajar de la luz desde la Tierra a la Luna, o de la Luna a la Tierra, el mismo, nos da 1.281925 más menos 0,00. Fíjense, la primera cifra significativa es un 1 en la posición 6 detrás del punto de la coma, como quieran. Es 1 por 10 a la menos 6, expresándolo en términos de notación científica. 1 por 10 a la menos 6, entonces este lugar, la última cifra que yo tengo que poner en mi... eso no les dije recién. La última cifra que tengo que poner en el valor que yo informo es el 10 a la menos 6, que es este. Si hay 6 cifras detrás del 1, yo tengo que poner 6 cifras detrás. O sea, el último valor significativo que yo pongo de mi magnitud tiene que coincidir con la posición de la primera cifra significativa del error. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, fíjense. ¿Cómo puse 4,3? ¿Por qué no puse 4,3 solo? Puse 4,30. ¿Por qué? Porque el error absoluto tiene 2 cifras detrás de la coma. Por lo tanto, yo tengo que expresar esto con la misma cantidad de cifras. ¿De acuerdo? Acá hay 2 cifras. Yo tengo que expresar esto con la misma cantidad de cifras. Acá hay 2 cifras. Esto no es correcto. Por eso lo corregí. La expresión C, acá tengo 2 cifras significativas y acá tengo 3 cifras. Yo tendría que poner un 0 más acá
si expresara mi resultado con las 3 cifras del error, que muchas veces lo hacen, sobre todo los informes de otros países, ¿no? Ponen el error con más de una cifra significativa, por lo tanto, si esto fuera correcto, yo tendría que agregarle un 0 al 35, al 4,35 tendría que ser 4,35. ¿De acuerdo? Eso no les dije recién. Entonces, yo tengo que expresar mi valor medido con tantas cifras significativas como tenga el valor del error absoluto, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Bueno. Sí. Entonces, como acá tengo 6 ceros antes, 5 ceros antes del 1, yo tengo que poner, o tengo 6 cifras detrás de la coma, tengo que poner 6 cifras decimales en el valor del tiempo. Entonces, el tiempo demora 1,28 y muchas cosas más segundos. El valor de la luz es esto, de la velocidad de la luz es este, el tiempo es este. Por lo tanto, la distancia que voy a medir yo se obtiene, que quiero medir yo, se obtiene multiplicando esas dos cosas. Velocidad por tiempo. Si multiplico velocidad por tiempo, ¿sí? Si multiplico velocidad por tiempo, ¿qué me da? Me da esta velocidad por este tiempo, me da 384.317.269.225. Igual que uno lo obtiene en la calculadora. Uno obtiene en la calculadora 1.000.000 de decimales. Pero ¿cómo tengo que expresar ese valor? ¿Tengo que darle bola a todos esos decimales? Ya sabemos que no. Para saber cuántos decimales tengo que informar, necesito calcular el error absoluto. ¿Cómo se calcula el error absoluto? Acabamos de ver la formulita cuando tengo una multiplicación de magnitudes. Entonces, el error de la distancia es la distancia multiplicada por la suma de los errores relativos correspondientes. La distancia medida es esta, 384.317, todo eso, kilómetros, multiplicado por el error de la velocidad de la luz dividido la velocidad de la luz, que es 1 kilómetro sobre segundo, dividido estos 299.797 kilómetros sobre segundo. ¿Por qué no pongo ninguna unidad ahí? Porque arriba tengo kilómetros sobre segundo y abajo tengo kilómetros sobre segundo, entonces se simplifican. Estas magnitudes son adimensionales. Después sumo también el cociente del error del tiempo dividido el valor del tiempo. Bueno, acá puse una coma en vez de un punto. ¿Vale? Se entiende que como punto depende del sistema que utilicen. Acá debería ser un punto. Bien, ¿y cuánto me da esto? Bueno, me da 384.000, todo el verso ese, con este paréntesis sumado, 3,3 por 10 a la menos 6, que me da el primer término, 7,8 por 10 a la menos 7, que me da el segundo término. Haciéndolo numérico, el error me da de 1,58 kilómetros. Y lo tenemos que redondear a una sola cifra significativa. Por lo tanto, el 1,58 me queda en 2 kilómetros. El error, entonces, de mi medición de distancia es de 2 kilómetros nada más. 2 kilómetros. Es un montón, 2 kilómetros. Pero 2 kilómetros es un montón si yo tengo que medir distancia de acá a la ciudad universitaria. Pero 2 kilómetros es muy poquito si estoy midiendo distancias astronómicas como esta. Estoy midiendo 384.000 kilómetros. Por lo tanto, 2 es una medición, un error de 2 kilómetros es muy chiquito y me da un porcentaje bastante pequeño en el de error relativo. Como ejercicio, calculen ustedes el error relativo de esa medición. Entonces, ¿cómo expresamos nuestra medición? Bueno, nos tenemos que olvidar de todos estos decimales. ¿Por qué? Porque el error está en esta cifra, en la cifra de las unidades. No tenemos errores decimales en los décimos de kilómetros. ¿Sí? El error está en las unidades, en los kilómetros. Por lo tanto, nos olvidamos de todas estas cifras significativas. En realidad no nos olvidamos, redondeamos. Si esto estuviera más cerca del 9 que del 0, el valor tendría que haber sido 384.318. Pero nuestras decimales están más cerca del 0, por lo tanto redondeamos a 317. ¿Está? Entonces tenemos más o menos 384.317 kilómetros más menos 2. ¿De acuerdo? Esa es la forma entonces en que tenemos que expresar nuestro resultado. Este es un ejemplito bastante interesante. Es lo que ustedes tienen que hacer en el laboratorio.
cuando se trate de mediciones indirectas. Pero hay un tipo de medición que requiere un tratamiento un poquito más complicado. Algunos tipos de mediciones que requieren tratamiento un poquito más complicado. Por ejemplo, no sé si han hecho la prueba de medir con un cronómetro un tiempo. Por ejemplo, el tiempo que se cae del escritorio de ustedes, de la mesa al suelo. Hagan la prueba. Los cronómetros de los celulares tienen una apreciación, si se fijan, tienen un 0.00, creo que tienen 2 decimales detrás del punto. Quiere decir que están calculando que el error o la mínima división del instrumento, del cronómetro, o el intervalo de incerteza que propone el instrumento, es de 0,01 segundo. ¿De acuerdo? Pero en realidad uno puede medir un tiempo con ese error absoluto. Fíjense que no. ¿Cómo se van a dar cuenta que ustedes no pueden medir un tiempo con ese error absoluto? Prueben a tiren desde la mesa al suelo una goma y calculen el tiempo. Tienen que ustedes apretar cuando largan la goma y tienen que apretar cuando escuchan el ruido que cae la goma. ¿No es cierto? Profe, pero eso, ¿Cómo? perdón, eso va a depender, ese error que tiene el cronómetro del celular, de cuánto es la magnitud de tiempo que yo quiero medir. Sí, pero estoy hablando de eso por un lado. Pero les estoy hablando de que en este caso particular la apreciación del instrumento es sumamente bajita. Es 0,01 segundo. Nosotros no tenemos físicamente la posibilidad no tenemos la posibilidad de medir con esa apreciación. No podemos medir con ese error. Fíjense, hagan la prueba, tiren la goma, prueben medir un tiempo. Por ejemplo, les doy un ejemplo simple, tirar una goma de la mesa. Cae de la mesa, prenden cuando cae, prenden el cronómetro cuando lo sueltan, apagan el cronómetro cuando cae. Prenden y apagan. Fíjense si alguna vez les da el mismo tiempo que miden. Pero ahí, no, ahí más que la apreciación no sería el error humano, que no tenemos... Tal cual. Nuestro error humano es mucho mayor que la apreciación del instrumento. Entonces no podemos utilizar nuestra medición, no podemos informar el error del instrumento. ¿Cómo hacemos entonces? El error del instrumento es muy pequeño y el operador no llega nunca a ese error. Entonces, ¿qué hacemos? Medimos una vez y nos da un valor de tiempo. Medimos otra vez, nos da otro valor. Y así, nos da un montón de valores. ¿Qué hacemos para obtener el valor más probable de nuestra medición? Hacemos muchas mediciones y hacemos el promedio de esas mediciones. Hay que hacer estadística. Hay que hacer un promedio. ¿De acuerdo? Entonces, cuando no llegamos, cuando la apreciación del instrumento nos supera, o cuando el resultado de nuestras mediciones es muy variable, vamos a tener, estamos midiendo la misma cosa, el mismo objeto o el mismo tiempo, y vamos a tener varios distintos resultados. Muy distintos resultados a veces, otros muy aproximados, pero en realidad vamos a tener una distribución de resultados. Esa distribución de resultados se informa en un histograma. ¿De acuerdo? Vamos de nuevo con... que no sé por qué no funciona. Bien. Eso se informa en un histograma. Vamos de nuevo. Perdón. A ver si puedo hacer algo con esto. Bien. Vamos. Estamos acá. Bien, ahí tengo el histograma. Acá estamos, ¿sí? Bien, ahí está. No sé por qué se clava la computadora. Entonces, cuando uno informa
los resultados. Cuando los resultados van variando, ¿sí? Medio aleatoriamente, cuando uno tiene resultados que son aleatorios, en la medición, como por ejemplo, el resultado de los tiempos, cuando uno los mide con un cronómetro, con esa precisión, entonces puede hacer un histograma, puede informar los datos en este histograma, que es una especie de diagrama de barras, en el que pone cuántas veces le ha resultado cada una de las mediciones. Por ejemplo, 22,5 segundos resultaron 12 veces. 24 segundos resultaron, qué sé yo, 27 veces. 25 segundos resultaron 30 veces. Tengo 30 mediciones que me dieron 25 segundos del tiempo de caída. Tengo 34 mediciones que dieron 25,5 segundos del tiempo de caída y así. Entonces uno va informando, va poniendo todos esos datos en un histograma. ¿De acuerdo? Cuando uno empieza a unir el centro de las barras del histograma con una poligonal, que no la dibujé en este caso, podría haberla dibujado, uno empieza a dibujar el centro de las barras, ¿no es cierto? Yo voy siguiendo la poligonal con el mouse ahora. Uno empieza a seguir la poligonal, no sé qué dice. Ahí va. Cuando uno sigue la poligonal entonces del centro, cuando uno va uniendo los centros de las barras, se forma una poligonal, o sea, una línea quebrada que va uniendo todos los centros de las barras, ¿sí? Y a medida que uno mide más veces, mayor cantidad de veces, y los resultados y las medidas son realmente aleatorias, esa poligonal se va transformando en una campana. Esa campana es la famosa campana de Gauss, ¿no es cierto? ¿Cuál es el valor promedio de esas mediciones cuando entonces los resultados que estamos obteniendo son aleatorios, como el caso de la medición de un tiempo? El promedio se calcula, como ustedes saben, se suman todos los valores y se dividen por la cantidad de datos medidos. De esa manera se calcula el promedio. Pero ¿cómo se calcula estadísticamente el intervalo de incerteza? O sea, este intervalo de incerteza estadístico, que tiene el tamaño 2 sigmas. 2 sigmas sería nuestro intervalo de incerteza estadístico, ¿de acuerdo? ¿Cómo calculamos esos 2 sigmas? Bueno, un cálculo estadístico y se hace tomando el promedio de las desviaciones de cada uno de los datos. ¿Cómo es eso? A ver. Yo tengo mi valor promedio ya medido, ¿no es cierto? Nos dio 25,5 el valor medio. Bueno, pero yo tengo valores como 24. He obtenido el valor 24 un montón de veces. La desviación del valor 24, ¿cuál es? Yo sé que el promedio es 25,5 y mi valor es 24, entonces hago la resta. 25,5, que es el promedio, menos 24, me da cuánto se desvió ese dato del promedio. Me da 1,5 de desviación. ¿De acuerdo? El dato 27, ¿cuánto se desvió del promedio? Y es 27 menos 25,5. Entonces eso me da 1,5 de desviación. Cada dato se desvía un poquito, tanto para la izquierda como para la derecha. Todos los datos obtenidos se desvían hacia la izquierda y hacia la derecha. Si uno sumara esas desviaciones, las desviaciones hacia la izquierda son positivas y las desviaciones hacia la derecha son negativas. Si uno sumara las desviaciones, y la medición es aleatoria, la suma de esas desviaciones me darían 0. Entonces uno no puede promediar la suma de las desviaciones, porque si promedia las desviaciones, se anulan entre sí. ¿Qué se hace? Este paréntesis, entonces, es la desviación de cada uno de los datos. El promedio menos el dato. Eso es lo que se desvía cada dato. Pero lo elevo al cuadrado. Elevo las desviaciones al cuadrado para que no se me anulen, para ponerlas positivas. A esas desviaciones las sumo entre todas, de 1 hasta n. N es el número de mediciones que hago, ¿cierto? Después, divido por n, quiere decir que calculo el promedio de las desviaciones al cuadrado, ¿cierto? Eso es el promedio de las desviaciones al cuadrado, porque divido por n. Y después, como está el cuadrado, le tomo la raíz cuadrada. De esa manera se calcula el intervalo de incerteza en una medición estadística, ¿de acuerdo?
Y esto también lo tienen que usar ustedes en el laboratorio. Por lo tanto, resumiendo, no tenemos mucho más tiempo. Bueno, en realidad sí tendríamos más tiempo, pero no por hoy. Resumiendo, uno necesita de las mediciones. En física, ¿Podemos repetir esto último, profe? ¿qué querés que repita? ¿Cómo se obtiene el desvío? Sigma se llama. Esta letra Claro, griega se llama sigma y es el desvío estándar. El desvío estándar es el intervalo de incerteza en una medición estadística de este tipo. ¿Cómo se calcula entonces el desvío estándar? Y se hace el promedio de las desviaciones al cuadrado. ¿De acuerdo? El promedio de las desviaciones al cuadrado, es la desviación estándar. ¿A qué se le llama desviación? Eso es lo que, en eso me detuve recién. La desviación es lo que un valor medido cualquiera se distancia del promedio. En este caso, nuestro promedio es 25,5 aproximadamente. El valor 24, ¿qué desviación tiene de 25,5? Y la resta, 25,5 menos 24, esta resta. El promedio es 25,5, este valor es 24, la resta me da 1,5. Entonces eso es lo que se desvió el dato 24 del promedio. ¿De acuerdo? Profe, Sumo todas esas desviaciones. Acá, para cada dato hago esta resta. A esta resta le elevo el cuadrado, después la sumo y divido por n. Todas las calculadoras científicas tienen incorporado esta formulita y lo único que tienen que hacer ustedes en el modo estadística es meter los datos y las calculadoras le calculan el promedio, el desvío y muchas cosas más. Pero es interesante que entiendan de qué se trata cada uno de estas formulitas. O sea que el intervalo de incerteza se obtiene calculando los desvíos promedio al cuadrado. El promedio Una pregunta. del desvío al cuadrado, claro. Y después Una raíz cuadrada. pregunta. Ese es más o menos la idea. N, Sí. ¿qué sería? ¿Cómo? N, N es ¿qué el número sería? total de mediciones que hice. Ah, ok. ¿Cómo obtenés el promedio de tus notas? Sacás, tenés 10 materias, sumás las notas de todas las materias y las dividís por 10. N es el total de mediciones. Hice 100 mediciones del tiempo, entonces N es 100. ¿De acuerdo? N es el total de las mediciones. Si tengo 100 mediciones, quiere decir que tengo que hacer 100 de estas formulitas, de estos desvíos, y dividir por N. Bueno, entonces de esta forma se obtiene el intervalo de incerteza cuando una medición es estadística. Cuando se realiza una medición estadística. Profe, otra consulta. Sí. N en la sumatoria I igual a 1. Y va desde 1 hasta n. Esto significa la notación que ya se van a acostumbrar a usarla. Este símbolo significa sumatoria. ¿Bien? Estoy sumando todos los valores, todas las mediciones. ¿Cuántas mediciones tengo? Y las mediciones empiezan en 1 y terminan en n, en 100. Tengo 100 mediciones, por ejemplo. Entonces, para la medición 1 tengo el valor x1, por ejemplo, 24 segundos. El valor x sub 2 es 22 segundos. Cada subíndice y me da el orden del valor obtenido. El primer valor obtenido es 24, entonces x sub 1 es 24. El subíndice me va dando el orden de los valores como se obtuvieron, y yo tengo que sumar todos esos valores. ¿Cómo hago para expresar la suma? x1 más x2 más x3 más x4 más xn. ¿Cómo hago para expresarlo en general? Y hago este símbolo de sumatoria. Eso significa que voy sumando todos los valores desde 1 para los subíndices que van de 1 hasta n. ¿Está claro? Es una notación muy usada y en álgebra se van a cansar de usarla. Así que espero que se familiaricen pronto, si es que ya no están más familiarizados. Yo tengo otra pregunta. ¿La raíz cuadrada también agarra a n? Todo. Bien. Sí. Es el promedio de las desviaciones al cuadrado, raíz cuadrada. ¿Bien? Lo que llamamos acá relativo el coeficiente de variación. ¿Cómo? Lo que llamamos acá error relativo sería el coeficiente de variación, ¿no? Mirá, hay muchos nombres. Sigma Yo no sobre sé lo mu. que llamás coeficiente de variación. Desviación en términos de media. En este caso sería
El sigma dividido, 2 sigmas dividido X promedio. Ok, sí. ¿Sí? Y una cosa más, el tema del intervalo. Sí. El intervalo es, si yo no tengo una confianza establecida, ahí puedo decir por ley, teorema central, digamos, que tengo el 68% más o menos. Claro, bueno, eso Pero, corresponde. En estadística no iba a eso, no iba a decirles eso, pero sí, el intervalo ese corresponde al 68% de las mediciones. Sí. pero ¿cómo le decimos acá? Porque yo conozco el que se llama intervalo de confianza, que es con... ¿Cómo se llama este intervalo? La verdad que... Intervalo de incerteza. Es Listo. nuestro intervalo de incerteza para las mediciones estadísticas. Es nuestro error absoluto. Ah, ¿De perfecto. acuerdo? Perfecto. Así le vamos a Gracias. asignar el error absoluto a una medición estadística. ¿De acuerdo? Es exactamente lo que decís vos. Pero le llamamos error absoluto nada más. Tiene otro nombre en estadística, pero eso no nos tiene que preocupar por ahora. Bueno, entonces resumiendo, necesitamos medir, porque la física, si alguna vez queremos demostrar algo en física, tenemos que medir y comunicar esa medición. Para poder medir, necesitamos comunicar mediciones, y para comunicar las mediciones, tenemos que saber calcular el error. ¿Bien? Los errores se calculan de dos maneras, dependiendo del tipo de medición. Si tenemos mediciones indirectas, podemos hacer propagación de errores, pero a la vez nuestra medición indirecta puede requerir de estadística. Entonces, si no es necesaria la estadística porque el valor que medimos es siempre el mismo, no hay mucha variación en el resultado de los valores medidos, no hace falta usar estadística y usamos propagación de errores. Pero, si tenemos valores que tienen mucha dispersión, se llama, es decir, esta campana, lo que se abre la campana se llama dispersión de los datos. Si tenemos datos muy dispersos, entonces es necesario hacer estadística, y la estadística sobre las magnitudes directas medidas, la estadística nos permite entonces obtener un intervalo de incerteza que generalmente va a ser mayor al intervalo de incerteza propuesto por el instrumento. Y con ese intervalo de incerteza podemos después utilizar estas magnitudes para otras magnitudes indirectas. Esto mismo se puede aplicar a la propagación de errores que vimos en la filmina anterior, ¿no es cierto? Esa es más o menos la idea de la clase de hoy, porque después ustedes tienen que ir a un laboratorio, tienen que hacer una medición, o tienen que hacer algunos ejercicios de este práctico, y consisten en esto los problemas. ¿De acuerdo? No sé si hay muchos problemas de propagaciones de errores, pero... ¿Cómo se llamaba esa fórmula, profe? Esas dos. Este es el promedio, el valor medio, y este es el error, el desvío estándar, o el sigma. ¿Bien? Esta es la letra sigma minúscula en griego. Esta es la letra sigma mayúscula en griego, que significa sumatorio. ¿Bien? ¿Qué más? Me olvidé de comentarles que existe este libro. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla. Este librito, Mediciones de Laboratorio, es el que yo estoy siguiendo de Maestre y Glaser, es el que sigo para esta unidad, que también debería estar disponible. ¿De acuerdo? Yo quería anotar Acá esa fórmula, por eso. No, ¿cómo? Que quería anotarme esas fórmulas, por eso, porque no tenemos los apuntes. Bueno, ya te vas a tener disponible el PowerPoint, pero generalmente la anotación que utilizo es la más universal de todas. Es de Maestre y Glaser, el librito de Introducción a las Mediciones de Laboratorio. No, dice Mediciones de Laboratorio. ¿No? Bien, de Maestre y Glaser. Está bueno, pero pueden consultar cualquier otro librito de mediciones. Yo sigo este porque me parece bastante práctico. Maestegui, Glaser, que son dos físicos de la Facultad de Córdoba. ¿De acuerdo? Que Maestegui se murió hace muy poquito y Glaser todavía está trabajando en la facultad. Bien, no entiendo esto de la foto, pero Discord, bien. Bueno, entonces me quedó pendiente eso del libro que les acabo de decir, y lo siguiente es cómo obtienen los prácticos de EDUCO. ¿Ya saben?
No, ¿Cómo? yo no sé. Bueno, porque hay una guía de trabajos prácticos que todos los años seguimos y que la editorial de la facultad, creo que es de la facultad, se llama Educo, les provee todos los años, en la fotocopiadora de la facultad venden el apunte de los ejercicios y el apunte de los laboratorios en una época también se vendía. Así que hay que ver cómo conseguirlos, porque de ahí nos guiamos y esos son los ejercicios que ustedes tienen que hacer a lo largo de todo el año. ¿De acuerdo? Entonces, queda pendiente averiguar, les voy a averiguar de los, ya estuve preguntándole a los profes, les voy a averiguar del apunte de prácticos, los que han cursado años anteriores seguramente los tienen, pero todos los años cambian algunos problemitas. Sí. Profe, sé que a Educo se le pueden pedir por teléfono y te llevan a domicilio los apuntes que necesites. Bueno, si vos tuvieras el teléfono, estaría bueno informarlo, si no los pongo en autogestión apenas lo averigüe, ¿ah? Bien, Porque no lo tengo en este ellos no momento. publican, me parece que es un error, no sé por qué lo hacen. Ellos sí, se pueden comprar, pero no lo ponen online, ¿de acuerdo? No lo ponen online. No sé por qué, podría ser una buena, poder venderlo y vender el PDF para que no se lo pasen, supongo, no entiendo. Bueno, quedamos así entonces. La próxima clase arrancamos con óptica geométrica. Vemos muy poquito, digamos, de mediciones. Este capítulo de mediciones es más bien práctico y hay que trabajarlo en el laboratorio, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias por su asistencia. Entonces, Gracias, profe. viendo el miércoles que viene a la misma hora, tal vez un poquito más temprano. Gracias, profe. Y recuerden que el práctico con Natalia va a ser el día lunes y ahí comenten el tema del apunte de práctico, ¿eh? Voy a tratar de darles la dirección y el teléfono de Edu. Muchas gracias, ¿eh? Chao, profe, muchas Nos gracias. vemos, profe, gracias. Gracias a usted, profe. Profe, el miércoles que viene es feriado. ¿Cómo se resuelve eso? No hay clases. No hay clases, perfecto. No hay Y clases el de tema feriado. no se da acomodado, se pospone. No, seguimos con el programa, no importa, se pospone el tema. Yo sigo Perfecto. con el tema que sigue, que es óptica geométrica, como les dije. Perfecto. Nos vemos. Profe, una consulta. Sí, ¿Se llega a ver todos los temas que se van a tomar en los parciales o vemos nomás en las clases los temas principales y los otros los tenemos que ver sobre la bibliografía? No, yo en los parciales les tomo lo que vimos en clase. ¿Sí? Okay. Parciales que vimos en clase, igual que en el práctico, me parece que pasa igual. Y Perfecto. como vienen, ya estamos un poquito más aceitados, creo que vamos a andar bien con los tiempos este año, así que vamos a andar bien. Si todo va bien. Profe, Sí. ahí pasé en el chat los 2 números de Educo. Ah, perfecto, gracias. Buenísimo. Yo los voy a copiar ahora y se los paso después porque se fueron varios ya. Disculpe, profe. Sí. ¿Pasa la clase que está grabando ahora? ¿Usted lo sube a la UV? Sí, claro, y lo voy a subir y les voy a dejar, si no puedo subirlo, les voy a dejar el link de YouTube cuando lo suba. Ah, listo, eso le iba a preguntar cuál era el que había hecho de YouTube, cuál era el canal. Bueno, voy a dejar de grabar. ¿Cómo? Sí, yo se los voy a pasar el link, no se preocupen. Listo. Preferiría que sea por aula virtual, porque es un trabajo más subirlo a otro lugar, ¿no es cierto? Bueno. Preferiría que sea por el aula virtual cuando todo funcione. Bien. Bueno, profe, lo del aula virtual se va a solucionar pronto, entonces, para los que no estamos. Creo que sí, no tengo ni idea, pero sí. Supongo que sí. Bien, y lo que nombró de Educo, yo no soy de Córdoba, tipo, no me sirve. No, pero se encargan de mandarlo, creo que se encargan de mandarlo, no te preocupes. Soy del sur de Argentina, re lejos. Ah, bueno. Más de 1000 kilómetros. ¿Cómo? Puerto Madryn, Chubut, estoy a más de 1000 kilómetros. Claro, no, ya sé. ¿Cómo va a ser si hay alguna clase presencial? No, me voy a dedo. Bueno, sí, por correo seguramente, de alguna forma. A ver si veo acá los teléfonos de Educo. Acá está, perfecto. Acá veo uno de Educo. Buenísimo, 2 de Educo. Bueno, muchas gracias a todos entonces, ¿eh?
Gracias. Gracias, profe. Chao. Seguimos el miércoles 1 de abril, digo 31 de marzo, el 23, el 24 no hay. Perfecto, profe. Dale. Gracias. Bueno, Hasta la próxima. nos vemos, hasta luego. Chao.